Bueno chicos, muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión de hoy. Vamos a leer la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta sesión y esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores SENA o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, chicos, entonces ya teniendo en cuenta nuestra autorización y nuestros acuerdos de formación, vamos a dar inicio a nuestra sesión de teoría y psicología del color. Hoy vamos a trabajar bajo el objetivo del reconocimiento de los aspectos claves en las estrategias y canales comunicativos, pero enfocado a el uso y el manejo del color. Nuestra agenda para la noche de hoy va a estar dada en estos 3 puntos fundamentales que vamos a trabajar. Primero vamos a hablar un poco, si tenemos dudas, preguntas de la semana anterior, de pronto tenemos dudas y preguntas acerca de las entregas de las calificaciones, también es válido preguntar. Ya en el segundo punto entramos a la temática, en donde hablaremos la parte de la teoría del color, en donde hablaremos acerca de la síntesis aditiva, la síntesis sustractiva y vamos a hablar un poco de la teoría del color. Todo enmarcado dentro de la actividad de aprendizaje de nuestra competencia técnica 260-10-10-53 y su evidencia 3. Bueno, entonces en ese orden de ideas, dudas, preguntas de la semana anterior, comentarios. Hola Valentina, buenas noches. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo está claro hasta el momento? Bueno, muy bien. Quiero entonces aprovechar este momento para recordarles que vamos a tener dentro de este proceso que se viene desarrollando ya del cierre de nuestra fase, de las oportunidades que están dadas para que los aprendices tengan un debido proceso dentro de lo que es la ejecución de la formación profesional integral. Entonces se hace la siguiente notificación que ya se encuentra en los anuncios de nuestra plataforma Sayuna. Dando continuidad a el debido proceso del seguimiento a la fase 1 de análisis y teniendo en cuenta la oportunidad de nivelación que fue concertada con anterioridad. Se hace pues una citación al comité del equipo ejecutor de formación, en la cual hay unos aprendices que están citados de por sí para preguntar su continuidad y para hacer como una evaluación de su continuidad en el proceso formativo. En este espacio, pues básicamente lo que vamos a hacer es revisar la situación académica y valorar la continuidad del proceso formativo y definir acciones correspondientes según lo establecido en el reglamento del aprendiz. Adicionalmente, se abre la posibilidad para que cualquier aprendiz que desee comprometerse formalmente a ponerse al día en sus evidencias, así no esté citado, para que pueda expresar su caso durante esta misma sesión para su análisis y ruta a seguir. Aquí quiero hacer la siguiente claridad que estoy leyendo el anuncio que les publiqué. Este espacio es decisivo. La no asistencia de los citados será tomado como desistimiento voluntario del proceso formativo y se continúa con el debido proceso para la derogación del programa de formación. Para aquellas personas que quieran participar así no estén citadas, también es importante tener en cuenta que el hecho de que se presenten
no quiere decir que ya tengan una, pues de una vez ya con eso es suficiente para que puedan continuar con su proceso formativo. Es una oportunidad para exponer su situación y con el equipo ejecutor, es decir, los instructores que hacen parte del proceso formativo de ustedes en este momento, se toma la decisión y se hace como el debido proceso. Igualmente, hubo unos aprendices que quedaron en plan de mejoramiento. ¿Debido a qué? Debido a que algunas actividades les quedaron en D, como entregaron el último día de la oportunidad de entrega, les quedaron en D, pues no es justo no darle la oportunidad de mejorar aquellas cosas que están por hacerlo en la entrega, así como hay aprendices que tienen una o máximo 2 actividades por entregar. Esas son las personas que van para plan de mejoramiento después de agotar los 2 pasos anteriores que se convierten como en un llamado a la puesta al día. Entonces, esos llamados de esos planes de mejoramiento se van a entregar a partir del día lunes después del proceso de el comité del equipo ejecutor de formación. Este se hará a las 6 de la tarde, pues muy seguramente a partir del martes ya les empiezan a llegar a los correspondientes su plan de mejora, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Yo sé que ustedes quisieran aprovechar desde ya, pero todo tiene como su proceso y hay que realizar un documento donde queda todo por escrito, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todos esos asuntos y cositas parroquiales, anuncios parroquiales, damos ahora sí inicio a nuestra temática de hoy. Teoría del color. Sé que de pronto ustedes cuando empiecen a ver algo de la temática de hoy van a decir, bueno, hay cosas, les compartí el audio, espérenme un segundo. Ya. Es importante y de pronto hay muchas cosas que hemos venido, a ver, perdónenme en un segundo, que por acá me están haciendo una pregunta. Profe, ¿esta evidencia de qué es? Que no recuerdo que no la hayan dado. Espérame. Eso todavía no es. Por favor, chicos, miren, recuerden que es importante que ustedes tengan en cuenta que el proceso formativo se va dando y deben estar atentos a la parte del cronograma. Nos dice que esta evidencia inicia, ahí dice claramente, el martes 29 de julio. Se abre el cuestionario. Esto es de inglés. Ustedes la próxima semana inician inglés. Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Entonces, no han tenido sesión todavía de inglés porque la empiezan la próxima semana, ¿vale? Johan Camilo pregunta, si los trabajos que debía eran de la profe de ética, ¿debemos esperar o entrar al llamado también? Las actividades entregadas y que están sin calificar quedan calificadas entre hoy y mañana. Ya se asignó un instructor que va a hacer el proceso de la verificación y calificación. Ya hoy lo asignaron a la ficha y está comprometido a hacerlo entre hoy y el fin de semana, mejor dicho, ya lo que es jueves, viernes, sábado, domingo, para que el lunes ya tengan las calificaciones de ética al día. ¿Sabes si tienes o no tienes plan de mejoramiento? Chicos, en el documento que yo les compartí en el anuncio de Desayuna, decía al frente de su nombre quién estaba con entregas al día, así estuvieran sin calificar, esperando, y les dije ahí una notica al pie, esperar si hay alguna evidencia que deban mejorar o recuperar, y quienes iban para citación a comité y quienes iniciaban proceso de deserción. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Del curso de inglés que enviaste hoy, ¿de ese te refieres a las clases? Ah, no, esa parte.
Esa parte del curso de hoy era para las personas, porque era nivel 4, para las personas que estuvieran interesadas en inscribirse a ese curso complementario. Es un curso complementario del SENA normal, sino que están promocionándolo. Entonces nos pidieron compartirlo con ustedes por si hay aprendices que ya estén en ese nivel y quieran pues seguir avanzando o certificar ese nivel de inglés. Entonces, esa parte. El inglés que ustedes van a ver durante el tecnólogo, casi lo van a ver durante todo el tiempo de su formación. Empiezan inglés la próxima semana y lo terminan hasta la fase de planeación, fin de la fase de planeación, que eso es el próximo año. La única fase que no ven inglés es en análisis y en evaluación. De resto, todo el tiempo van a estar viendo inglés. Ah, no, alcanzan hasta ejecución, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna otra duda? Vale, perfecto. Ok. Voy avanzando. Si tienen alguna otra duda o pregunta, la pueden ir escribiendo y ahorita vuelvo y retomo el chat de la reunión. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver en la noche de hoy. Entonces, por favor, una manito arriba apenas inicia el video para saber si estamos escuchando correctamente. Teoría del color. El color tiene un importante papel en el diseño y la vida diaria. Puede atraerte una imagen, provocarte emociones y hasta comunicar algo sin usar una sola palabra. Pero, ¿cómo sabemos cuáles colores combinan bien y cuáles no? La respuesta es sencilla. La teoría del color. Artistas han usado esta teoría durante siglos y cualquiera puede aprender sobre ella. Te puede ayudar en diferentes situaciones como escoger tonos para un diseño o mezclar perfectamente lo que te vas a poner. Todo lo que necesitas es una guía y empezarás a ver el color de una forma totalmente distinta. Empecemos por lo más básico. ¿Recuerdas cuando aprendiste sobre los colores primarios o secundarios en la escuela? Bueno, ya sabes algo sobre la teoría del color. La mezcla del rojo y el amarillo crea el naranja, la del amarillo y el azul, verde, o la del azul y rojo, morado. Si mezclamos estos colores, obtenemos aún más tonos, como el rojo anaranjado y el verde lima. En conjunto, todos estos colores conforman el círculo cromático o rueda del color. Probablemente ya sabes de dónde obtuvo su nombre. Ahora profundicemos en la tonalidad, la saturación y el brillo. Estas palabras tal vez no hacen parte de tu vida diaria, pero son la clave para entender los matices del color, como esas muestras que ves en las tiendas de cosas para hogar. Entre todas, tonalidad es la más fácil. Básicamente es sinónimo de color. Saturación se refiere a la intensidad, es decir, si el color es más sutil o más fuerte. El brillo te indica si el color es oscuro o claro, en un rango de negro a blanco. Como puedes ver, esto nos da muchas opciones, desde un rojizo opaco profundo hasta un rosado pastel. ¿Cómo mezclar todo esto para crear paletas de color que se vean profesionales? Hay fórmulas probadas que pueden ayudarte. Están basadas en algo llamado armonía del color y todo lo que necesitas es usar el círculo cromático. La fórmula más sencilla es la monocromática porque se utiliza un solo color. Elige un punto del círculo y usa tus conocimientos sobre saturación y brillo para crear variaciones en el tono. Lo mejor sobre este tipo de paletas es que tienes la garantía de que combinarán. Más sobre diseño siguiéndonos en... Aprende más sobre Bueno, diseño siguiéndonos en ¿por qué lo paré ahí? Porque vamos a ir develando toda esta información a través de nuestra sesión. Entonces, para no ser tan reiterativos, hicimos una pequeña introducción y quería, y por eso les decía que ustedes se van a acordar de cuando estaban en el colegio.
Porque cuando nosotros hablamos de color, estamos hablando de muchos elementos que sí o sí trabajamos y manejamos en nuestro día a día. Cuando decimos color, estamos hablando de algo que en realidad no existe. Y de ahí empezamos la teoría del color. Cuando nosotros hablamos del color, estamos hablando que en realidad es la percepción que nuestro cerebro traduce de lo que ven nuestros ojos y de cómo interpreta la luz que ilumina los elementos que tenemos frente a nosotros. Entonces, nos dicen que en realidad el color como tal no existe, sino que es simplemente la interpretación de unas ondas que nuestro cerebro conjuga y determina en longitudes para tener cuál es esa iluminación necesaria para identificar el rojo, el verde y todos los colores que nosotros conocemos. Yo sé que cuando ustedes empiezan a escuchar esto van a decir, ok, pero entonces, ¿cómo es que nosotros los usamos? Entonces, cuando nosotros vamos a la teoría pura de lo que es el color no impreso, sino el color luz, estamos diciendo que el color como tal no existe. Nosotros tenemos y existen muchísimas longitudes de onda para interpretación del color, de lo que vemos y de lo que sentimos. Pero esas ondas tienen un rango que es visible para nuestros ojos. Cuando nosotros hablamos de ese rango, es un rango que está dado entre los menos 10 y 10, los 10 y menos 10 a la menos 7, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, que en realidad es una longitud de onda en metros, que es lo que nosotros vemos o lo que nuestros ojos captan. De ahí para abajo y de ahí para arriba vamos a tener otras interpretaciones de ondas, otras frecuencias de Hertz que nosotros podemos interpretar visualmente. Tenemos desde la luz infrarroja hasta los rayos gamma, unos que son menos visibles, otros que se pueden ver a través de elementos que nosotros utilizamos y que el hombre ha sabido emplear de una forma muy inteligente. Desde la generación de las ondas de radio, que no las vemos, pero las escuchamos, hasta la generación de los rayos X para la parte de la salud. Entonces, todo esto que nosotros tenemos en las longitudes de onda que hay a nuestro alrededor es donde nosotros podemos identificar y empezar a entender por qué la interpretación de lo que vemos o lo que nuestra pupila recibe y nuestro cerebro interpreta se estandariza en unos colores específicos. Es por eso que cuando nosotros hablamos de esa percepción visual, de esos elementos que nosotros percibimos y que nuestro ojo, dentro de su forma cónica que tenemos en su interior, nos ayuda a establecer desde la sensación hasta la acción. Y de allí, entonces, hay diferencias de interpretación de colores. Y es por eso que no todos los seres vivos interpretamos, bueno, animales y humanos interpretamos y vemos los colores de la misma manera. La cantidad o la parte visible de rangos de longitudes de onda es diferente entre animales y seres humanos. Nosotros tenemos una gran amplitud de receptores. Las de los perros tienen menos, las de los gatos tienen diferentes. Entonces, de esa manera es que interpretamos el color. De allí entonces salen dos teorías. Una que es la síntesis aditiva y la otra que es la síntesis sustractiva. Y aquí quiero que no se me vayan a confundir en lo que ya conocemos y entendemos o hemos visto de la teoría de color o de los colores a lo que vamos a aprender hoy. Hoy quiero que tengamos en claro dos términos o dos conceptos. El primero es que existe el color luz y el color pigmento.
El color luz es todo aquello que nosotros vamos a ver y que se representa de forma natural en los elementos que tenemos sin necesidad de imprimir. Entonces estamos hablando del color del cielo, del color de las plantas, cosas que ya interpretamos y tenemos claridad de su color. Y es allí donde entonces empezamos a ver que tenemos dos teorías diferentes y opuestas que nos van a permitir, a pesar de ver la diferencia, entender un poco más de cómo usar el color. Entonces, cuando nosotros hablamos de la síntesis aditiva, estamos hablando del trabajo de la luz o del color luz. Y entonces es este el que vamos a empezar a entender y a comprender y a usar para todo lo que sea pantallas, animación que no vaya a ir impresa, todo lo que nosotros representemos en computadores, todo lo que sea de manera digital. Entonces, esta teoría nos va a ayudar a entender cuál es esa referencia que nosotros necesitamos para comprender el uso y la mezcla de los colores luz. Cuando nosotros hablamos de la síntesis aditiva, debemos tener en cuenta que al igual que en los colores pigmento o en la síntesis sustractiva, tenemos colores primarios y colores secundarios. La base es que siempre los colores primarios son los fundamentales y que al unirlos en igual proporción entre ellos nos dan los colores secundarios. Pero ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de la síntesis aditiva? Cuando hablamos de la síntesis aditiva, estamos hablando que los colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Y ustedes me van a decir, pero es que eso no fue lo que nos dijeron ahorita. Sí, porque allí estábamos hablando de los colores pigmento. Ahí nos decían, si usted revuelve este color con este color, le da tal. Ok. Aquí, si nosotros ponemos las luces, el comportamiento de la mezcla de las luces es diferente. Y es entonces cuando nosotros decimos que tenemos la variación de las longitudes de onda. Y cuando nosotros hablamos de las longitudes de onda del RGB, yo sé que las personas que de pronto hayan visto o han tenido contacto con programas de diseño, ahora en las páginas que tenemos para trabajar en línea también se nos presentan colores y nos dicen colores RGB. ¿De dónde vienen esos colores RGB? Esos famosos colores RGB los vamos a identificar como los colores luz. Y su teoría inicia con que los primarios son el rojo, el azul y el verde. Que si nosotros mezclamos el rojo y el verde en luz, nos va a dar el amarillo. Que si nosotros mezclamos el rojo y el azul, ahorita les dije el verde, sí, el rojo y el azul nos da magenta. Y si ustedes tienen el azul con el verde, les va a dar el cian. Tengan en mente esos tres colores secundarios de la luz, el magenta, el amarillo y el cian, porque se van a convertir en muy principales en la siguiente teoría. Cuando nosotros mezclamos todos los colores luz, el rojo, el verde y el azul, los unimos todos, nos va a dar el blanco. ¿Por qué? Cuando nosotros reunimos todas las luces en su potencia general, nos va a dar el blanco. Y en la ausencia de la luz, ¿qué nos queda? El negro. Entonces, la premisa fundamental de la teoría aditiva va a ser que al sumar los colores nos da el blanco y al tener ausencia de color tenemos el negro. Recuerden que estamos hablando de colores luz. Y cuando nosotros hablamos de la suma de los colores, que fue lo que ya vimos en la imagen, me devolví para que lo vieran gráficamente, es la suma de dos primarios en la misma cantidad de luz o la misma proporción de intensidad de luz para que les dé un color secundario. Recordemos entonces
que es importante tener en cuenta esta mezcla. ¿Por qué? Porque vamos a tener un color que se llama el color complementario, que es simplemente el color que le hace falta al complementario, al secundario, perdón, para complementar nuestros tres colores. Es decir, ustedes saben que el complementario son dos colores primarios unidos. ¿Cuál color le haría falta a esos dos que están unidos para completar los tres primarios? Ese sería el complementario. O viceversa, al primario que está solito, ¿cuál complementario, cuál secundario, es decir, la mezcla de cuáles dos colores es necesaria para completar los tres básicos o tres primarios de nuestra teoría? Esos se convierten en los colores complementarios. Si yo mezclo el verde y el azul, me da el cian. ¿Cuál sería el color complementario del cian? Es decir, ¿cuál es el color que le hace falta al cian para completar los tres primarios? El rojo. Y si yo digo que el magenta, que es rojo y azul, nos da el magenta, ¿cuál sería el color complementario del magenta? ¿Alguien se atreve a decirnos para saber si es clara la teoría? El verde. Ok, el verde. Y si yo les digo que quiero saber cuál es el color complementario del azul, ¿cuál sería? Amarillo. ¿El rojo? Verde y rojo o amarillo. Muy bien, las dos respuestas son válidas y están bien. ¿Por qué? Porque el amarillo es la mezcla del rojo y el verde. ¿Vale? Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué sucede si yo mezclo el rojo, el verde y el azul? ¿Qué color nos da? Blanco. El blanco es la luz completa. Para ver si eso es cierto, vamos a ver un corto video de cómo se hace el ejercicio de poner las luces de los filtros de color para que ustedes vean que sí es cierto que sucede lo que estamos hablando de luz. Colores, luz. En este momento vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la mezcla aditiva y sustractiva del color. Y para eso vamos a identificar los tres colores primarios de la luz. Empezamos por el rojo, vamos con el azul y luego el verde. Esos son los tres colores primarios de la luz. Para esta prueba de qué es mezcla aditiva y sustractiva del color, vamos a ver qué pasa cuando las mezclamos. Cuando mezclamos dos colores, nos vamos a dar cuenta que el azul más el verde nos da el cian. Si mezclamos el azul y el rojo nos da el magenta. Y si mezclamos el rojo y el verde nos da el amarillo. Esos tres colores son los tres colores secundarios. Entonces ya identificamos que los tres colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Y los tres colores secundarios son el amarillo, el cian y el magenta. La mezcla de los tres colores nos va a dar a nosotros el blanco, o sea, la luz blanca. Está compuesta por los tres colores primarios. Para comprobar esta teoría de la mezcla aditiva y sustractiva, también vamos a hacer un ejercicio con una paleta que nos va a mostrar la diferencia entre los colores, la mezcla de los colores y cómo es la mezcla sustractiva y la mezcla aditiva del color. Como vemos ahí en la paleta, esta nos está demostrando que la mezcla entre el rojo y el verde nos da el amarillo, entre el verde y el azul nos da el cian, entre el azul y el rojo nos da el magenta. ¿Por qué ocurre esto? Porque al anular una de las sombras vamos a encontrar que esas dos mezclas de colores nos van a dar el color secundario. Y también encontramos que la ausencia de todos los colores nos da en el centro el color negro. Listo, muy bien. Era un videito muy corto, pero que nos ayuda a entender por qué el comportamiento de los colores luz
es de esa manera, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Por favor, que todo quede claro hasta acá, porque vamos a ir a la siguiente mezcla de color y no quiero que se me confunda. Hola. Dime, Valentina. Ay, no, qué pena, profesora. Vale, se te abrió el micrófono, no hay problema. ¿Todo claro? ¿Seguros? Bueno, ahorita hacemos de todas maneras un repasito. Vamos a ir a la síntesis sustractiva. Cuando nosotros hablamos de la síntesis sustractiva, vamos a empezar a hablar de los colores pigmento. Entonces aquí ya empezamos a hablar de los colores creados por el hombre para poder interpretar los colores luz y poder utilizarlos en todos los elementos que ahora ya tienen manipulación de nosotros. Es decir, tienen un pigmento colocado adicional a su originalidad para dar una tonalidad específica. Y entonces cuando nosotros hablamos de los colores pigmentos, estamos hablando de las pinturas, de las tintas, de las impresiones, de los colores, todo eso que nosotros ya conocemos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, tengan en cuenta cómo se llaman los colores que se forman como secundarios en la teoría de los colores RGB, de los colores luz? Pues, ¿por qué se los mencionaba? Porque resulta que cuando nosotros hablamos de la teoría ya de los pigmentos, estamos hablando de que los colores magenta, cian y amarillo se convierten en los colores primarios. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de estos colores pigmento, estamos entendiendo y viendo, no sé si ustedes son curiosos y tienen en cuenta las impresoras que nosotros ahora conocemos de tinta continua, que traen unos frasquitos a los lados. Pues traen una tinta magenta, una tinta azul o cian y una tinta amarilla. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que esos son los colores primarios de la mezcla de los colores pigmento, es decir, dentro de nuestra síntesis sustractiva. En la aditiva y en la sustractiva tenemos entonces una relación, pero se van a comportar de manera opuesta. Si yo mezclo el magenta con el azul, con el cian, me va a dar el azul azul. Si yo mezclo el cian con el amarillo, me va a dar el verde. Y si yo mezclo el magenta con el amarillo, me va a dar el rojo. Hablamos de mezclar partes iguales de magenta cian, de cian amarillo, de amarillo magenta para que nos dé el color. Y cuando ustedes van y miran y dicen, ah, ok, rojo, azul y verde, ¿se les hacen conocidos esos colores? Tengámoslos presentes porque los vamos a estar manipulando más adelante. Y cuando nosotros entendemos que los colores primarios de la síntesis sustractiva eran los colores secundarios, vamos entendiendo la interpretación que hace el hombre para poder plasmar lo que ve en la naturaleza, lo que ve en la parte natural de la luz hacia los pigmentos creados. Y entonces esta teoría tiene unas premisas que si ustedes las ven van a ser un poco opuestas a lo que estábamos hablando antes. Cuando nosotros hablamos de los colores primarios, estamos hablando del cian, del magenta y del amarillo. Y es aquí donde empezamos a entender los colores pigmento. Y aquí quiero que ustedes tengan en cuenta que estos son los colores que nosotros vamos a manipular en diseño para todo lo que vayamos a hacer para imprimir. Así como en la anterior les dije, todo lo que vayamos a utilizar para pantallas, para ver sin impresión, lo vamos a hacer con colores RGB.
pero todo lo que vaya a ir para impresión debe estar en colores CMY. CMY. Yo sé que esto ustedes lo han escuchado. Cian, magenta y amarillo. Cian, magenta y yellow, amarillo. Esos serían los CMY. ¿Qué sucede en la teoría? En la teoría nos dice que al sumar los tres colores, ya a diferencia de la síntesis sustractiva, aditiva, perdón, en la sustractiva nos da el color negro. ¿Qué sucedió? Cuando la gente empezó a utilizar los tres colores, el cian, el magenta y el amarillo, los unían o los mezclaban para el negro. Pero ¿qué sucedió? El negro no era tan profundo ni tan puro. De por sí que el magenta es un poco más invasivo, todo lo que venga del color magenta o del pigmento que nosotros identificamos como rojo, es mucho más invasivo que el resto de los pigmentos. Entonces trataba de tener un tono como rojizo, como cafezoso, ese negro supuesto que teníamos al mezclar los tres colores. Para ello, y para dar mejor final o acabado a la impresión, se creó la tinta negra, que nosotros la identificamos con la K. Y por eso los colores pigmento o los colores para la teoría de impresión, para el diseño de elementos impresos, se llaman CMYK. Y aquí, a diferencia que en la teoría anterior, a la ausencia de todos los colores ya no nos da el negro, sino nos da el blanco. Es decir, si yo tengo una hoja, ay, perdón que se me pasó. Si yo tengo una hoja en blanco y no le coloco tinta, pues me va a quedar blanca. Es decir, la ausencia de los colores pigmento es el blanco. Y la suma de las tintas de los colores pigmento, es decir, cian, magenta y amarillo, nos da el negro. Esa es la teoría de los pigmentos. Ojo, porque es al revés de los luz. ¿Qué sucede al sumar dos colores primarios? Pues que nos van a dar entre el magenta y el cian el azul, entre el amarillo y el cian el verde, y entre el magenta y el rojo, el amarillo, el rojo. ¿Cuáles serían los complementarios? Acá sí decimos que el complementario del color es el que le hace falta para completar los tres primarios. Tiene la misma lógica que tiene la teoría de los complementarios anterior. Entonces, ¿cuál es el complementario del cian? El rojo. ¿Por qué? Porque el cian, bueno, aquí es al revés, perdónenme. No, sí, cian. ¿Cuál es el rojo, el magenta y el amarillo? ¿Qué color le hace falta? El cian. Sí, muy bien, es la misma teoría. Perdón, que yo aquí me hice 8 huecos en mi cabeza. Si yo les pregunto, vamos a hacer aquí una trampita para que ¿qué? No. Si yo les pregunto, ¿cuál es el complementario del azul? ¿Cuál es? El amarillo, El amarillo, muy bien. Del rojo, el cian. Y del verde, magenta. el magenta. Perfecto. Súper. Porfa, no se me van a confundir con el anterior. Vamos a ir a hacer la misma prueba. ¿Cuál es el complementario del cian? ¿Qué le hace falta para completar los tres básicos? El rojo, ¿El rojo? El rojo, muy bien. ¿Y del magenta? verde, El verde. El verde. ¿Y del amarillo? el El azul. rojo. El azul. El azul. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya entendemos cuál es la lógica del color complementario y cuál es el color secundario. Cuando nosotros aquí hablamos de la mezcla que nosotros vamos a tener posible cuando vayamos a trabajar en los programas de diseño,
es que tenemos hasta un 255 en los colores RGB. Es decir, la máxima saturación o el máximo de color que nosotros vamos a tener en los colores luz se representa en el número 255. Eso nos da un poquito de combinación y de identificación. Ya más adelante, tengan eso en su cabeza, no se enreden ahorita, ya más adelante lo vamos a entender un poco más. Cuando nosotros estamos hablando de la teoría, vamos a entrar a ver qué los hace en atributos entre matiz, saturación y brillo, que son las propiedades básicas del color. Y esta teoría que vimos, tanto la de luz como la de pigmento, es que la tengan en su cabeza. ¿Para qué? Para entender cuál es el comportamiento de los colores cuando nosotros diseñemos en los programas. ¿Por qué? Porque de esta manera va a ser real el color que nosotros tengamos como resultado en nuestro diseño. Y entonces si nosotros imprimimos, y ha pasado, y a todos nos pasa la novatada. Yo diseño lo más de bonito, diseñé una impresión que voy a hacer de un afiche y no me di cuenta y lo hice en colores RGB o no tuve en cuenta que lo estaba haciendo en colores RGB. Cuando se va a impresión, el color no es el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mayor gama de saturación y brillo en los colores luz que en los colores pigmento. Nunca se va a equiparar exactamente igual. Hay equivalencias, obviamente, pero nunca va a tener las mismas propiedades de brillo y saturación que van a tener los colores luz al momento de imprimirlos. Entonces, la variación va a ser brutal. Entonces, por eso hay que tener en cuenta y siempre déjenlo en sus apuntes. Los colores luz RGB van para pantallas. Los colores pigmento CMYK van para impresión. ¿Listo? Esa es la premisa que quiero que ustedes tengan con estas dos teorías y al entender que son opuestas, nos va a servir para el momento de la decisión de las paletas de color a usar en nuestros diseños. Vamos ahora con las propiedades del color. Las propiedades del color, entonces tenemos el matiz, entonces tenemos como los diferentes colores que podemos tener y es básicamente como la suciedad, le digo yo, es decir, que tanto se puede ir de un lado o de un color a otro en el círculo cromático, un tono base. Entonces podemos tener matices de amarillo con más o menos intensidad dependiendo lo que nosotros vayamos a llevar, es decir, hacia la oscuridad o hacia la luz. Cuando nosotros hablamos de la saturación, entonces es el grado de color que nosotros vamos a tener, es decir, qué tan puro es. Nosotros tenemos la posibilidad de mezclar el color con blanco, con negro, con gris para generar nuevas purezas o nuevos grados de color, nuevas saturaciones. Pero también tenemos la posibilidad, y se acuerdan de que yo les hice el ejercicio de cuál es el color que les hace falta, cuál es el complementario. ¿Por qué? Porque esa es otra estrategia para tener mejores saturaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de los matices de rojo con la mezcla del color complementario, entonces estamos hablando de la producción, si ustedes se dan cuenta, de un color mucho más puro entre claro y oscuro. Entonces, si yo lo hago, la mezcla del color con su complementario me da un rojo hacia un rojo oscuro, dependiendo la cantidad de verde que yo le voy a dar. ¿Por qué? Porque lo llevo de la luz a la oscuridad en la teoría que acabamos de aprender, sea color luz o sea color pigmento. Si yo lo mezclo con blanco, sí, obviamente voy a tener de un rojo a un rojo en leche, le digo yo.
a un rosadito, porque imitamos o tratamos de que vaya hacia la luz. Y si nosotros lo mezclamos con negro, que lo llevamos hacia la oscuridad, nos va a dar tonalidades del rojo hacia un vino tinto, no tan profundo como este rojo casi negro, que nos va a dar al mezclarlo con el complementario. Y si nosotros lo mezclamos con el gris, vamos a tener diferentes grados de pureza de nuestro color, pero siempre va a tener un poquito más notorio la tonalidad del color con el cual lo estamos mezclando, en este caso con el gris. Entonces, estos son los diferentes aspectos de saturación que nosotros podemos tener, básicamente que puede ir a un porcentaje de blanco, de negro, de gris o en un porcentaje de su color complementario para lograr desde la luz a la oscuridad en matices del rojo. Ahora vamos a hablar del brillo. Y el brillo tengámoslo como la cantidad de luminosidad que vamos a tener del color, es decir, la cantidad de luz. Entre más claro, pues es más luminoso y entre más oscuro, menos luminoso. Nosotros emulando la luz ya para los pigmentos y para poder interpretar el color al imprimir, vamos a hacerlo hacia la modificación de su luminosidad con el blanco, con el negro. Aquí no utilizamos el gris, pero debemos tener en cuenta siempre que la medición no nos puede variar el tono o el matiz, sino que debe simplemente generar iluminación, es decir, se nos abre la posibilidad de oscurecer o aclarar el color, por decirlo de alguna manera, que no es tan correcto, pero que nos va a generar sí, Valentina, estoy compartiendo pantalla, este grado de oscuridad o de luminosidad. ¿Listo? Si quieres, dejo de compartir un segundo y vuelvo a compartir. A ver si de pronto así ya todos me ven. Listo, ya. Entonces, Valentina, acabo de volver a compartir. Listo, esos serían como 3 características que debemos tener en cuenta. Listo, perfecto, Valentina. Cuando nosotros hablamos entonces ya un poco más de la teoría del color, encontramos la teoría básica que fue con la que iniciamos. Que no me pasó ahora. Ya. Los colores primarios. Recuerden que los colores primarios son los colores básicos que al mezclarlos en partes iguales nos van a dar los secundarios. Pero resulta que nosotros tenemos muchas más posibilidades de generar colores y entonces aquí empezamos a hablar de algo adicional que son los colores terciarios. Y es cuando nosotros cogemos un color secundario y lo mezclamos en partes iguales con otro color para que nos dé ese terciario. Recordando, colores primarios del RGB, rojo, verde, azul. Colores primarios del CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. ¿Listo? Ese es un recorderis. Ahora, ¿cómo conseguimos los colores secundarios? Y aquí vuelvo y yo sé que puedo ser reiterativa, pero siempre cuando nosotros mezclamos colores primarios debemos hacerlos en partes iguales para que nos dé los colores secundarios. Siempre en igual proporción para que nos dé los secundarios. Esto es sumamente importante para que sean puros, los colores puros, secundarios puros. Recordemos, verde y rojo. Estamos hablando de luz, estamos hablando de pigmentos. En los luz, verde, rojo, amarillo, azul, verde, cian, rojo, azul, magenta. En los pigmentos, magenta, cian, azul, amarillo, magenta, rojo, cian, amarillo, verde y los 3 colores negro. ¿Listo? Ok. Eso es como un recorderis, ¿para qué? Para contarles que existe
los colores terciarios. Y que los colores terciarios o intermedios son los que nosotros logramos mezclando un color primario y un color secundario. Por ejemplo, si yo mezclo el rojo con el violeta, nos va a dar el rojo violeta. Si yo mezclo el rojo con el amarillo, nos va a dar el rojo anaranjado. Y así sucesivamente, dando la posibilidad de ampliar los colores que nosotros tenemos para utilizar. Y obviamente, diseñar más acorde a las necesidades visuales que se nos van presentando. Pero hace muchos años, estamos hablando desde la época de Isaac Newton, imagínense, que fue el primero que le empezó a crear la curiosidad de la luz y de cómo se distribuye, de cómo se representa, de cómo podemos representarla visualmente, de cómo podemos utilizarla, nos dan y nos presentan algo que se llama el círculo cromático. Y el círculo cromático es, yo creo que el fundamento para entender todas las teorías y para poder facilitar el uso correcto de los colores. De allí entonces podemos entender la armonización para la generación de las paletas. ¿Cómo creamos un círculo cromático? Si ustedes se dan cuenta, un círculo cromático tiene unas divisiones básicas que nos van a dar los colores primarios y los colores secundarios. Aquí estamos hablando de cuáles colores primarios. Luz o pigmento. A ver si los identifican. Los colores primarios que estamos utilizando acá son los del centro. Los colores luz, muy bien. Amarillo, azul y rojo. Esos colores van a ser el fundamento. Y nos dicen que construir un círculo cromático se va o parte de la siguiente lógica. Un círculo en donde en el centro vamos a colocar un triángulo equilátero, que es este, y que al dividirlo debe tener en partes iguales los tres colores primarios, es decir, el amarillo, el azul y el rojo. Y que la posición inicial de sus puntas o sus vértices va a ser el lugar donde se colocan los primarios dentro de el círculo cromático. De allí parte la teoría de que en partes iguales, si yo mezclo los colores primarios, me van a dar los secundarios. Pero los secundarios establecen su posición haciendo un triángulo ahí, al unir los vértices de los colores primarios, que es la posición de la unión entre el azul y el amarillo, es el verde y va a estar ubicado acá. La mezcla entre el amarillo y el rojo nos da el naranja y nos va a quedar en el vértice de este triángulo. E igual nos pasaría con la mezcla del azul y el rojo, donde estaría la ubicación del siguiente secundario. Y los intermedios o los que se logran entre la mezcla del primario y el secundario están en la mitad de ellos. Es decir, si yo cojo el color secundario y el color primario, en la mitad de esos dos que yo selecciono para mezclar, va a ser la posición del color terciario. Si yo cojo el amarillo y el verde, en la mitad va a quedar el verde limón. Si yo tomo el verde y el azul, en la mitad va a quedar el azul verdoso o el verde azulado. Si yo tomo, depende como ustedes lo quieran leer, no hay problema. Si yo tomo el azul con el magenta, me va a dar el morado. Y si yo tomo
el magenta con el rojo me va a dar el vino tinto. Y si yo tomo el rojo con el anaranjado, me va a dar un rojo naranjoso o un naranja rojizo. Y entre el naranja y el amarillo, un amarillo rojizo anaranjado o un naranja claro, naranja amarillo. Esa es la lógica de la combinación y la posición adecuada en la que nosotros debemos entender y conocer el círculo cromático básico, aquel fundamental que se hizo y que se creó desde la época en que Newton empezó a ver y a trabajar sobre los colores luz. Esto, y siempre por favor tengamos en cuenta que, miren, desde el siglo XVII tenemos la organización y la estandarización del círculo cromático de esa manera. Pero entonces, ¿para qué se creó todo eso? No era para complicarnos la vida, no era para decirnos, venga, hagamos algo con eso, la gente se enloquece. No, era para organizar y ayudarnos a combinar. Y de aquí es de donde sale un concepto que se llama la armonía del color. ¿Y qué es la armonía del color? Es el uso y la organización de los colores, de la teoría del color, es decir, de este círculo cromático, para combinar sí o sí los colores, de tal manera que funcionen, que se vean bonitos juntos, que transmitan adecuadamente lo que yo necesito transmitir. Y entonces vamos a conocer 6 teorías de la armonía del color que nos van a ayudar a usar los colores. La primera, cuando nosotros hablemos de componer armonías monocromáticas, quiere decir de utilizar un solo color en el cual vamos a tener un color dominante y un color de acompañamiento, y lo vamos a hacer a través de ¿qué? De la variación de saturación, de brillo, para variar el color que vamos a utilizar. Sí o sí, si yo utilizo un rojo más claro y un rosadito, combinan, porque esa es la primera teoría que nosotros vamos a tener de las armonías. La composición de una armonía monocromática. Aquí nos hablan de que las armonías pueden hacerse en 3 colores, es decir, todas las resultantes de composición de las armonías pueden tener mínimo 3 tonos o 3 colores, que son un color dominante, que es el más fuerte, un color tónico, que es el más claro, y un color de mediación, que va a ser un intermedio, que nos va a ayudar a crear como esa armonía necesaria para el uso de estas cositas que estamos aquí viendo. ¿Y qué son estos elementos que estamos viendo acá? Este conjunto de colores, para nosotros de ahora en adelante, se van a llamar paletas de color. Y las paletas de color que se crean a través de las teorías de la composición de las armonías, sí o sí funciona. Entonces, la monocromática es el uso de un color en diferentes tonalidades, en diferentes saturaciones o brillos. ¿Listo? La siguiente se llama la teoría análoga, que es simplemente coger mínimo 3 colores que están seguidos en el círculo cromático, porque ellos sí o sí combinan. Entonces, vamos a tener, recuerden siempre estos 3. Vamos a tener un color dominante, que va a ser el principal que yo voy a escoger. En este caso voy a tomar el naranja, que es el ejemplo que tenemos acá. Y vamos a tener 2 colores que estén al lado y lado de nuestro color dominante, para tener nuestro color tónico y nuestro color de mediación.
Nuestro color tónico será el más claro, en este caso, el amarillo, y nuestro color de mediación lo vamos a tener como el rojo. O podemos tener el rojo como dominante, el mediano, el naranja como mediación y el tónico, el más clarito, el amarillo. Siempre, ¿cuál es la idea? Que estén seguidos, uno al lado del otro de la paleta o del círculo cromático. Si yo tomo este con este y creo una paleta, combina porque combina. Si yo tomo, cambiamos de color. Este con este, son tres colores que están uno al lado del otro, combinan porque combinan. Y así, al movernos entre el círculo cromático, pues vamos a tener sí o sí combinaciones. Ustedes me van a decir, pero es que tenemos demasiados colores. Sí, claro. Miren, aquí tenemos colores que van mucho, que varían y que básicamente con la lógica del círculo cromático fundamental o básico, el primario, secundario y terciario, con toda la cantidad de colores que podemos generar desde saturación, desde luminosidad, pues vamos a tener todas las combinaciones posibles. Siguiente, la regla de las armonías complementarias. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el complementario es el que le hace falta al otro para completar los fundamentales o los primarios? Pues aquí nos hablan de que los complementarios sí o sí funcionan. Y entonces cuando nosotros hablamos que el complementario del rojo es el verde, sabemos por qué la Navidad es roja con verde comercialmente hablando, ¿cierto? Porque combinan o combinan. Es una teoría que sí o sí nos va a ayudar. Si yo giro este palito que me enfrenta a los colores en el círculo cromático, puedo decir que, hoy me quedó torcido, pero la idea era que quedara derecho. Entre el magenta y el amarillo hay una línea complementaria que nos crea el fundamento para generar una paleta de color. Recuerden que como mínimo vamos a tener 3 colores en la paleta de color que van a estar enmarcados en el tónico, el dominante y el medio o el mediador. ¿Listo? La siguiente regla es la complementaria dividida y es cuando nosotros utilizamos un triángulo o dibujamos un triángulo no equilátero para seleccionar colores. Es decir, los colores que queden en los vértices son los colores que vamos a seleccionar para nuestra paleta de color. Si yo lo que hago es girar mi triángulo, a ver si aquí me queda derecho, porque es que es difícil si está para que quede derecho. Bueno, no, qué desastre ese pulso mío. A ver si lo hacemos al contrario para que me quede un poquito más derecho, más fácil. Nada. Bueno, digamos que quedó derecho y entonces aquí me va a dar que el rojo, que tiene un poco de azul, este naranja rojizo, va a tener un contraste perfecto con este verde. Entonces, sí o sí, al girar ese triángulo dentro del círculo cromático, nos va a dar otra teoría que se llama la complementaria dividida. Recuerden que este triángulo no debe ser equilátero. Debe tener que siempre coge 2 colores en su base, teniendo uno intermedio para saber el ancho de la base, y el cierre del triángulo es el que nos va a dar el siguiente color. ¿Por qué tanta importancia? Porque la triada, que es la siguiente regla, ahí sí nos habla de un triángulo equilátero, es decir, que tenga sus lados iguales y que los vértices me van a marcar 3 colores, que se llama la composición de armonía triada, que nos genera una paleta de color que combina porque combina. Entonces, si nosotros la vamos girando,
Por ejemplo, si la giramos una a la derecha, entonces tenemos que estos tres, no está tan recto mi triángulo, pero esos tres colores combinan porque combinan. Entonces ya sabemos que de esa manera podemos identificar que vamos a empezar a tener debajo del brazo el círculo cromático. Sí y no, porque ya les voy a decir cuáles son algunas de las herramientas que vamos a utilizar para generar esas armonías y esas paletas. Pero obviamente debemos conocer el fundamento para entender por qué sucede. Y vamos a conocer, hay otras más, pero vamos a conocer esta última como fundamental, que es la tetraédrica, que es simplemente hacer un rectángulo dentro de nuestro círculo cromático para tener una armonía de 4 colores en donde los vértices del rectángulo nos los van a marcar. Si yo giro este rectángulo, obviamente voy a ir cambiando los colores que forman mi paleta, pero que sí o sí van a combinar. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Yo sé que es un poquito dispendioso, pero vamos a ir entendiéndolo a medida que vamos conociendo las herramientas. ¿Dudas, preguntas? Ok. Vamos entonces, y les prometo que hoy no los voy a demorar más de la hora y media para que no se me vayan a estresar. Entonces, sí o sí, vamos a ver este resumen que yo sé que visualmente va a ser más fácil de entender. ¿Has visto colores que parecen vibrar cuando están uno junto al otro? La solución es bajarles el tono. Comienza con un color y trata de ajustar su claridad, oscuridad o saturación. En ocasiones, un ligero contraste es todo lo que tu paleta necesita. Otro factor importante es la legibilidad. Tus colores deben ser fáciles de leer y agradables a la vista. A veces eso significa no agregar color a cada detalle. Tonos neutros como negro, blanco y gris pueden ayudarte a balancear un diseño. Así, en donde uses otro color, este realmente sobresalga. Cada color envía un mensaje. Es importante considerar lo que quieres comunicar y escoger una paleta que encaje. Por ejemplo, los colores vivos tienden a dar un toque divertido o moderno. Los colores desaturados a menudo parecen más orientados a los negocios. A veces depende solamente del contexto. Te sorprendería cuán flexibles pueden ser. Encontrarás ideas para combinar los colores en sitios interesantes, como publicidad o famosas obras de arte. También puedes usar algún recurso web para buscar paletas de colores o crear las tuyas. Incluso diseñadores experimentados buscan inspiración del mundo que les rodea. No hay nada malo con encontrar algo que te atraiga y adaptarlo a tu gusto. Donde sea que mires hay color, color y más color. Puede ser intimidante usarlo en tu trabajo, pero no tiene que serlo. Solo sigue experimentando y recuerda lo que aprendiste en este curso. Pronto, elegir colores geniales se sentirá como una segunda naturaleza. Bueno, aquí hay una buena justificación de por qué conocer esta teoría del color. Este resumencito nos da como esa justificación de todo eso que vimos hoy, de todas esas cosas locas que conocimos del color, pero que nos van a funcionar perfectamente cuando empecemos a diseñar. Y yo les decía, hay herramientas, sí, obvio. No vamos a tener que aprendernos una paleta, no vamos a tener que conocer sí o sí toda la rueda de color, porque vamos a tener diferentes herramientas que nos van a ayudar a generar esas paletas. Y para ello, entonces, yo les voy a compartir unos enlaces de las que para mí son las más chéveres. Son las más interesantes de utilizar y las que mejor nos pueden orientar para iniciar a educar nuestro ojo en
el color. Entonces voy a dejar de compartir la presentación para poder ir a mostrarles la página. Voy a copiar los enlaces y ya se los copio a ustedes en el chat de la reunión para que alguien, por favor, de los que estamos acá, lo copien en el grupo de WhatsApp. Cada uno de los enlaces les voy a compartir para que tengan estas herramientas allí y puedan utilizarlas según lo que ustedes vayan a hacer o a desarrollar. Vamos a conocer 4 herramientas web que nos van a servir para la identificación, la creación o la utilización de paletas de color. Y les voy a mostrar ¿cómo se llama eso? Una aplicación que yo utilizo, que me parece muy interesante y que me gusta mostrárselas porque es que es un mundo diferente. No sé si se ve, no, como que mejor le tomo un pantallazo y se los muestro. Se los comparto, denme un segundo, lo envío aquí al computador. Y ya lo abro acá. Listo. Voy a empezar por ese, ya que es una imagen que acabo de tomar un pantallazo de mi compu. Bueno, se llama Adobe Capture. Es de Adobe, obviamente, de la casa Adobe, donde tenemos todos los programas increíbles. Pero, ¿qué sucede con este Adobe Capture? Es una aplicación que ustedes tienen en su celular y que pueden utilizar para, ya aquí lo voy a abrir, a ver si en la pantalla ahorita, cuando deje de compartir, para poder hacer lo siguiente, y es a través de la cámara de su celular, captar colores de la naturaleza, de cuadros, y identificar cuáles son los códigos de color para tener esos colores en sus diseños. Entonces, es muy chévere y es muy interesante cómo nosotros podemos, a través de nuestra cámara, generar. Voy a dejar de compartir, a ver si ustedes ven mi celular. Es que se ve muy, no sé, a ver. Ahí, pues obviamente me va a coger a mí, pero si ven que en la parte superior de la cámara se ve como acá, es como mucha luz. Espérense, apago la lamparita. Un segundo. Sí, mejora un poco. Se ve como una paleta de color acá. Ella está tomando y mostrando mis colores. El color de mi camiseta, el color de mi piel, el color del cuadro que tengo atrás. Si alcanzan a ver, dime, Jameson, ¿alcanzan a ver en la cámara? ¿En la pantalla? Sí, señora. Eso, entonces, toma los colores y ¿qué sucede? Digamos, yo ahí le digo, esa es la paleta que quiero y tomo la foto. Al tomar la foto, uy, bueno, no la tomé. Ahí. Al tomar la foto, él se queda quietico y me genera esto, que es la paleta de color. Y en la parte de abajo vamos a encontrar la saturación y los colores, y yo le puedo pedir el código del color RGB o el color para poder utilizar en el computador y sean los mismos colores que yo quiero, que yo estoy viendo en el paisaje, en un cuadro que me llamó la atención, y de esa manera puedo reproducir esa paleta de color. Entonces, esa aplicación súper se las recomiendo, Adobe Capture, para que la tengamos. Ya les envío esa pantalla ahorita cuando terminemos al grupo de WhatsApp. Ahora sí, voy a ir a las herramientas web. Por aquí tengo ya las ventanitas abiertas
voy a empezar con la versión computador de la que vimos en el celular. Obviamente, pues no porque podemos cargar con el computador para todas partes, pero sí podemos generar colores o paletas de color a partir de las teorías que nosotros acabamos de ver o a partir de una imagen que yo descargué de computador y de esa manera podemos generar paletas también. Entonces vamos a empezar. Miren, la teoría que nosotros acabamos de aprender. Si yo quiero una armonía de color triada, un triángulo equilátero, ¿se acuerdan? Yo aquí tengo opciones, pues obviamente aquí puedo ir rotando, miren, en intensidad, en color, pero siempre me va a dar la base de 3 colores. Aquí estamos generando una paleta de 6. Puedo utilizarlos todos, puedo utilizar menos, y aquí me crea cambiar el matiz, cambiar el color, copiar el código del color para usarlo en mi diseño, y yo puedo cambiar entre el modo de color RGB, el modo lab, que bueno, es aquí obviamente son otros colores que utiliza el programa como tal, la suite de Adobe, pero nosotros nos basamos en el RGB siempre porque es más sencillo para nosotros entender, ¿verdad? También podemos generar de una imagen, a ver si tengo por acá una imagen, puede ser una de, para generar la paleta. Entonces yo puedo escoger los colores, miren, cuáles son los que yo necesito o quiero para generar mi paleta de color de cualquier imagen, ¿listo? Y también podemos extraer degradados. ¿Cómo generar un degradado que combine, que sea armonioso? Podemos aquí mirar cuál es la mejor opción de los colores que tenemos y cuáles son los colores que podemos y cómo se ve un degradado con dichos colores. ¿Listo? Vamos a la siguiente herramienta. Este que es Palette Design, que me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo escojo 2 colores fundamentales. Dice, escoge 2, el rosado con el azul. Y él te crea una paleta diciéndote cuál es el color que puedes utilizar para los textos, el color para las divisiones, cuál es el secundario, cuál es el primario, cuál es el más importante, cuál es el más luminoso, cuál es el de acentuación. Todos los colores que yo necesite, solamente seleccionando 2 colores que yo quisiera. Si tengo, digamos, este y este, ya me cambia y también me da códigos de color. Después vamos a ver estos códigos donde los ponemos para poder entender el color a usar. ¿Listo? Para que no se me confundan tanto hoy. Tenemos otro que es el generador de paleta de colores My Brand. Y acá tenemos paletas ya diseñadas que funcionan. Es paletas de colores vibrantes, de colores vintage, de colores grises o de colores suaves. Sí o sí son colores que te van a funcionar. Y hay una herramienta que yo utilizo, que ustedes van a decir, ay, pero no es tan profesional. Pero resulta que Pinterest tiene una cantidad de paletas de color sacados y extraídos de imágenes muy bonitas y armoniosas que nos pueden ayudar a utilizar paletas según la intención que nosotros tenemos. Entonces, sí o sí, van a funcionar. ¿Listo? Estos enlaces ya se los voy a compartir para que ustedes me hagan el favor también de compartirlos en el grupo de WhatsApp. No sé, a mí este tema me gustó mucho. Es una temática, pero espérense que no, ahí. En la principal lista, para que no les quede con el ejemplo. El color es fundamental en todo lo que nosotros queramos comunicar. Es algo maravilloso. Y que adicional la teoría del color nos va a servir hasta para vestirnos bien. Créanme, eso es muy, muy importante. Entonces, estas herramientas nos van a ayudar a acentuar y a conocer todas las paletas de mejor manera. ¿Por qué? Porque es que vamos a entender que el color no solamente hace ver bonito algo, sino que nos va a ayudar a acentuar ese mensaje con las sensaciones que crea al
establecerse en un diseño. Y es entonces, rápidamente vamos a pasar a entender que hay dos tipos de colores, los colores fríos y los colores cálidos. Los colores fríos, y aquí quiero por ahí, alguien en uno de los trabajos que me presentaron me colocó los colores fríos y los colores cálidos al revés. Los fríos son todos los que vienen del azul y los cálidos son todos los que vienen del rojo. ¿Por qué? Por simple naturaleza. La noche viene de la oscuridad, del azul, del frío, y el día viene del calor, del sol, del rojo. Rojo, amarillo. Entonces, nos quedan 5 minutos y 5 minutos que quiero aprovechar para que ustedes investiguen, averigüen. Psicología del color. Ya conociendo que hay colores que vienen del frío y colores que vienen del calor, esto también nos ayuda a entender sus significados. Entonces, les voy a compartir estos slides para que entendamos de dónde viene esa psicología y que vamos a aprender a colocar en los logos, porque recuerden que estamos hablando y vamos a empezar a hablar de imagen corporativa. Entonces, es allí donde podemos entender que hay una intención positiva y una intención negativa del color psicológicamente hablando, es decir, nos va a comunicar algo bueno y algo malo. Por favor, leamos estas diapositivas de la psicología del color, ya se las paso, el PDF ya se los paso completo a el grupo de WhatsApp, igual va a quedar en el anuncio de la grabación, apenas suba la grabación. Y chicos, porfa, gocémonos el color. Los invito a que con esto que vimos el día de hoy, empecemos a mirar, empecemos a probar en esos generadores de paletas que nos lleven a comunicar y empecemos a evaluar desde nuestro ojo clínico, conociendo hoy la teoría del color, si nuestras marcas tienen los colores adecuados, si en realidad les combinan los colores que tienen. Y si sí tienen una generación de paleta adecuada. Vayamos identificando eso, vayamos identificando hacia qué armonía de color está generada nuestra marca y si el color está acorde psicológicamente hablando a la composición o a la marca como tal. ¿Dudas, preguntas ya para finalizar? Listo, chicos. Si no tenemos preguntas o inquietudes, mil gracias por aguardarme aquí 1 hora y media como una lora hablando. Les prometo que vamos a hacer ya más actividad después de la teoría, pero que sí o sí quiero que vayan practicando. Necesito ya promesa de Boy Scout, que la próxima semana sí nos vemos 2 días. Esta semana pues porque había una semana de una cantidad de videos que tocaba grabar en el SENA, pero ya la próxima semana nos vemos 2 días sí o sí, es decir, el martes y yo creo que el jueves, martes y jueves, creería, no les aseguro si el jueves, pero podría ser martes y viernes o martes y jueves, ¿listo? Lunes tenemos el comité, miércoles ustedes tienen la última sesión con la profe Milena, ¿cierto? ¿Me colaboran o ya tuvieron esta semana la última? Ya tuvimos la última. Ah, o sea, este miércoles no tienen sesión ¿Sí es? con la profe Milena. Sí, anoche ella lo dijo en la clase, era la última. Serán 3 sesiones. Entonces de pronto nos podemos ver martes y miércoles para no complicarles, pero me falta establecer con el profe de inglés cuándo va a ser la sesión de él. Yo les voy avisando por el WhatsApp qué día van a tener inglés de aquí en adelante, ¿vale? Chicos, mil gracias por su tiempo. Dios los bendiga, que descansen. Felices sueños y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Profe, que descanse.